Bueno, en este caso vamos a dar una explicación del laboratorio número 2 realizado en la materia de saneamiento ambiental. En este caso, el tema que vamos a tratar es la determinación de pH y conductividad. Este grupo está compuesto por Kevin Cárdenas, Enzo Luján, Jorge Martínez, Melanie Mesa, Marleydis Torres y quienes habla Juliet Moscot. Entonces, iniciamos con la introducción. Entonces, tenemos que en esta práctica de laboratorio se tiene por objetivo la determinación de los niveles de conductividad eléctrica y el pH en las diferentes muestras de agua que nos fueron suministradas, con el fin de poder medir los parámetros que necesitamos en cada tipo de muestras de agua, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos indicarán si la mayoría de las muestras están dentro de los rangos estipulados en las normas ambientales. Las descargas de aguas residuales suelen aumentar la conductividad debido al aumento de la concentración de varios iones. Debe tenerse en cuenta que los derrames de hidrocarburos como los aceites o petróleos, compuestos orgánicos como los aceites, fenoles, alcohol, azúcar y otros compuestos no ionizables, aunque contaminantes, no modifican mayormente la conductividad, ya que esta es una medida generalmente útil para indicar como medidor de la calidad de las aguas dulces. Para evaluar la calidad del agua de las muestras, nos concentramos en el parámetro de pH medido mediante el método electrométrico, el cual cuantifica la cantidad de potencial de hidrógeno en una sustancia líquida. Se analizarán los niveles de pH obtenidos en los datos del estudio en función del tiempo y la temperatura. Y finalmente se compararán los resultados con las concentraciones máximas permitidas en la normativa colombiana. O sea, la resolución 631 del 2015, decreto 1594 de 1948 y la resolución 2115 de 2007. Dado que el pH influye en algunos fenómenos que ocurren en el agua, como la corrosión y las incrustaciones en las redes de distribución, aunque podría decirse que no tiene efectos directos sobre la salud, sí puede influir en los procesos de tratamiento del agua, como la coagulación y la desinfección. Buenas, espero se encuentren todos muy bien desde la comodidad de su casa. Para determinar la conductividad y el pH de cualquier solución necesitamos los siguientes materiales. Un pHímetro, que es un instrumento utilizado para medir el pH de cualquier solución. Como lo conocemos, el potencial de hidrógeno que tiene cualquier tipo de solución. Esta a su vez es la medida de acidez o alcalinidad. Es este que podemos ver aquí, un equipo de medición. De igual forma necesitamos un beaker de 50 mililitros para depositar una muestra de agua. En este caso la que estamos utilizando es una muestra de agua tratada del canal del dique directamente. Un frasco lavador, este que presentamos aquí, el cual contiene agua destilada. Servilletas absorbentes y el agua destilada. Estas las utilizamos para lavar y secar el pHímetro entre cada muestra tomada. Una muestra de agua previamente tratada con alumbre. Un recipiente de plástico para lavar dentro de ella los recipientes, el beaker y como tal el pHímetro para obtener toda nuestra área de trabajo seca y limpia. Por último, soluciones de muestra patrón con pH de 4, 7 y 10 respectivamente. El pH de 4 es un ácido, el pH de 7 es neutro y el pH de 10 es básico. Estos están distinguidos por colores porque anteriormente eran incoloros y ya que estas muestras patrones se pueden reutilizar para no confundirlas un pH con el otro y no mezclarlas en el mismo recipiente. Hoy en día se utilizan estas mezclas con colores. Bueno, ha sido un placer participar
en esta sección el día de hoy. Bueno, mi nombre es Melanie Mesa. Voy a hablarles sobre la metodología utilizada en este laboratorio. Bueno, cabe resaltar que la determinación del pH y conductividad fue realizado en 6 muestras de agua que anteriormente habían sido tratadas con alumbre en la misma concentración, pero en diferentes cantidades. En cuanto a la determinación del pH en estas muestras de agua, que es una de las medidas más importantes y que lo que busca es determinar la actividad de los iones hidrógeno, lo primero que hicimos fue verificar el correcto desempeño del pH metro, utilizando 3 soluciones patrones, una de pH 4, otra pH 7 y otra pH 10. Luego de verificar esto con las lecturas y la gráfica que realizamos, entonces procedimos a utilizar este pH metro. Lo segundo que hicimos fue tomar aproximadamente 50 mililitros de muestra de agua en un beaker y dejamos reposar esta hasta que alcanzara la temperatura del laboratorio. Luego introducimos el electrodo dentro de la muestra y esperamos a que en la pantalla del pH metro se estabilizara la lectura y apareciera el valor del pH que se estaba midiendo. Luego de tomar esa lectura, enjuagábamos el electrodo con agua destilada y lo secábamos con una servilleta absorbente, pero sin frotar, solamente a toques. Nosotros repetimos ese proceso hasta obtener 3 lecturas por muestra de agua. Una metodología muy parecida realizamos con la determinación de la conductividad de esas muestras de agua. Sabemos que el agua conduce la electricidad a través de los iones disueltos en ella, siendo la conductividad una propiedad muy importante y que se toma frecuentemente como un indicador del grado de mineralización. El primer paso también fue verificar el correcto funcionamiento del conductímetro. Para esto se utilizó una solución patrón de cloruro de potasio. Luego de verificar ese correcto funcionamiento, en cuanto a las lecturas que tomaba el conductímetro, entonces sí procedimos a tomar una muestra de aproximadamente 100 mililitros de agua en una probeta. Eso lo hicimos con cada muestra. Dejamos reposar esta para que alcanzara la temperatura del laboratorio. Luego colocábamos el equipo en modo conductividad y sumergíamos el electrodo para tomar la lectura, introduciéndolo dentro de la probeta. Luego sacábamos el electrodo y lo enjuagábamos con agua destilada para tomar la próxima lectura. Repetimos este proceso hasta obtener 3 lecturas por cada muestra de agua. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Enzo Luján y yo vengo a hablarles sobre los resultados y la discusión de los resultados obtenidos en la experimentación de la determinación del pH y la conductividad en las 6 muestras de agua analizadas con diferentes cantidades de alumbre o tratadas con diferentes porcentajes de alumbre. Bueno, lo primero que se hizo fue la calibración de los aparatos con los que estábamos haciendo las mediciones. Esto se hizo con las 3 muestras patrones cuyos pH eran base o ya conocidos, estandarizados de 4, 7 y 10. Luego se procedió a hacer las 3 muestras o las 3 lecturas sobre las muestras que se ven a continuación en la tabla, ¿cierto? Y luego se tomó como valor real de medición el promedio de las 3 mediciones que se hicieron. Luego se calculó de la desviación estándar y vemos que los valores no están tan desviados, tienen una desviación mínima entre ellas. Bueno, luego se procedió a graficar el pH patrón en el eje de la Y versus el pH en el eje de las X con el objetivo de obtener una ecuación que me permita determinar cuál sería el pH teórico, ¿cierto? Con un pH ya medido, que lo llamaremos un pH experimental. También la razón por la cual se graficó este es para obtener la relación de R cuadrado y saber si los datos eh, pueden ser, mediante la regresión lineal, pueden ser o representan o tienen algún tipo de relación o puede haber una ecuación que relaciona la una con la otra. Como vemos que el coeficiente de correlación R cuadrado es igual a 1, significa que los datos están totalmente alineados y pueden ser expresados o una ecuación cuya ecuación sería una recta. Bueno, aquí tenemos la ecuación, la mostraré acá abajo, ¿cierto? Que Y, que sería el pH teórico, sería igual a 1.124x, que sería el pH experimental, menos 0,3795, ¿cierto? Bueno,
Aquí muestro los datos obtenidos de las mediciones que se realizaron con el pHímetro, ¿cierto? De igual manera, se tomó como valor real el promedio de todo esto. Igual también calculamos las desviaciones estándar para saber si alguna medida o qué tan alejados estábamos de la media de las medidas, ¿cierto? Luego se verificó en cada medición, ¿cierto? Que la temperatura estuviese más o menos entre 24 o 25 grados centígrados, ya que una temperatura aún mayor podría afectar de manera sustancial en los resultados obtenidos. Bueno, verificamos aquí que la temperatura máxima se dio con la muestra 3 de 25 grados, que es una muestra que está, o una temperatura que está en el rango admisible. Bueno, luego con el pH medido, hallamos el pH teórico y sencillamente calculamos el error que estamos realizando o que se realizó en cada una de las mediciones con un error máximo de 6.43. Luego, relacionamos el pH medido o teórico con la cantidad de alumbre que se trató en las muestras. Bueno, luego vemos que en la gráfica no se llega como a una tendencia definitiva, ya que hay valores que suben y bajan, pero si se omite el valor 3, creo que podríamos tener una aproximación bastante cercana a una ecuación lineal. Y luego en la matriz de correlación veremos que la cantidad de alumbre y el pH estarían relacionados más o menos un 70%. Ahora, bueno, para la determinación de la conductividad, hicimos lo mismo con la calibración. Tenemos tres muestras patrones que ya sabemos la conductividad previa o estandarizada. Realizamos tres muestras a cada una o tres mediciones a cada uno y se tomó el valor promedio como valor real o valor de medición. Las desviaciones estándar están bajas, ¿cierto? Máximo 5, pero estamos trabajando en rangos de conductividad bastante elevados, por lo que esta es pequeña. Bueno, al graficar los valores, al igual que se hizo con la conductividad, con el pH, obtenemos que la relación R cuadrado es 0,99, lo que es próximo a 1, o más bien 1, ¿cierto? También nos dice que los datos pueden ser agrupados de una forma lineal y que también la máquina posee un grado de precisión bastante elevado. También obtenemos la ecuación Y, ¿cierto? Que sería la ecuación que nos permite saber la conductividad teórica basada en la conductividad experimental o incluyendo el error de la máquina en sí. Luego procedimos ahora sí con las 6 muestras de aguas ya tratadas, medimos la conductividad y tomamos como valor el promedio. Las desviaciones estándar también. Y también se verificó la temperatura. Nos damos cuenta que la temperatura se mantuvo en un rango entre 24,3, 23,9 y 24,7 como más alto, que es un rango también permisible para la elaboración de la muestra. Luego hallamos la conductividad teórica, ¿cierto? Basados en la conductividad promedio con la ecuación que ya habíamos descrito anteriormente y nos damos cuenta que tenemos un rango de error mucho menor al pH con un porcentaje de error máximo del 1,95, lo cual es una aproximación muy buena, ¿cierto? Para las medidas que estamos tomando. Y luego analizamos igual la incidencia de la lumbre en la conductividad y nos damos cuenta también que en la gráfica no se podría hallar una relación de forma lineal que pueda relacionar un dato con otro, ¿cierto? Por la forma de la curva y vemos que la conductividad baja o disminuye acorde al nivel de alumbre, ¿cierto? Para algunos valores aumenta y a medida que vamos aumentando el porcentaje de alumbre, disminuye. Bueno, aquí tenemos una tabla de resumen de todos los experimentos que hemos hecho, incluyendo cantidad de alumbre, turbiedad, color y los nuevos pH y conductividad. Y mediante la matriz de correlación vamos a poder identificar cuáles son las variables que dependen una de la otra. Bueno, aquí tenemos la relación de conductividad y pH. Queríamos analizar si tenían o podían relacionarse y nos damos cuenta que la gráfica no da una aproximación muy buena y que el coeficiente de correlación es próximo a cero. Entonces no sería válido hallar una ecuación que nos permita relacionar la una con la otra.
Bueno, y aquí está la matriz de correlación que nos permite saber, y como nos importa ahora analizarlo, el pH y la conductividad, nos damos cuenta que el pH se relaciona más o menos inversamente en un 70% a la lumbre eh, colocado en la muestra y en un 77,3% a la turbiedad, pero sí es bastante eh, dependiente del color, o el color es dependiente del pH, está relacionada de una manera muy fuerte. Y la conductividad con ninguno de los valores o variables anteriores es bastante compatible, es decir, que no podemos relacionarla con... Hola, mi nombre es Marley Torres Agudelo y yo les voy a hablar un poco sobre las conclusiones que obtuvimos a lo largo de este ensayo realizado. Una de las conclusiones es que el pH de la muestra del agua va a disminuir a medida que aumenta la concentración de alumbre. Vamos a obtener que para una concentración de 5 miligramos se va a presentar un pH mínimo de 6,22 y el valor máximo del pH que se halla es en la muestra cero, el cual no posee un tratamiento con alumbre. Luego de modelar las ecuaciones lineales, obtuvimos una correlación entre los valores experimentales y los valores teóricos, en donde se hay un error máximo cometido entre una variable y la otra que sería de aproximadamente 6,98%. Otra conclusión es que si analizamos el comportamiento de la curva de alumbre versus la conductividad, notamos que no existe una relación lineal que nos permita, como por decir así, predecir el comportamiento que se está dando. Ahora, el comportamiento que tenemos es un comportamiento irregular y se explica que debido a que el sulfato de aluminio férrico, el alumbre, tiene un tratamiento con el agua como un agente coagulante. Además, la conductividad eléctrica del agua puede aumentar o disminuir según varios factores. Por ejemplo, cuando el alumbre se disuelve en el agua, libera iones de hierro y de sulfato que pueden llevar cargas eléctricas en la solución y aumentan la conductividad eléctrica. Eh, Además, si se agrega más alumbre, se esperaría que la conductividad eléctrica va a aumentar. Sin embargo, al agregar más alumbre al agua, también se puede reducir la cantidad de partículas y de contaminantes, lo que puede también disminuir la conductividad eléctrica en el agua. Otra de las conclusiones que pudimos obtener de este informe es que la conductividad eléctrica y el pH están relacionados. No directamente, pero la conductividad eléctrica del agua depende de la cantidad de iones presentes en ella. Así que mientras el pH se relacione con la concentración de iones de hidrógeno, a medida que aumente la cantidad de iones en el agua, va a aumentar la conductividad eléctrica. Y mientras la medida que aumenta la concentración de iones de hidrógeno, el pH disminuye y la solución se vuelve más ácida. Buenas, mi nombre es Kevin Cárdenas y a continuación responderemos las preguntas dadas por el profesor. La primera dice, ¿cuál es el límite para conductividad en el agua potable? Bueno, esto es de acuerdo al artículo tercero de la resolución 2115 de 2007, en el que se establece que el límite superior admisible para la conductividad es hasta de 1000 microsiemens por centímetro. La siguiente pregunta pide que se explique las consecuencias de la presencia de altas concentraciones de iones en el agua potable. Bueno, una de las consecuencias es sabor y olor desagradable. Esta es porque algunos iones como el hierro y el manganeso pueden darle al agua este sabor y olor. Este también irritan la piel y los ojos en personas sensibles. Otro es problemas gastrointestinales. Estos son por el plomo y el nitrato, que son tóxicos en altas concentraciones y causan estos problemas. También pueden darse daños en la salud, que las altas concentraciones de iones pueden causar enfermedades cardiovasculares, problemas renales y neurológicos. También dañan el medio ambiente y los daños en el medio ambiente más que todo son los ecosistemas acuáticos y también puede causar muerte en vida acuática. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los límites permitidos por el gobierno para el pH en agua potable? Esta también según la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social, dice que se establece que el potencial de hidrógeno, el pH del agua para consumo humano debe estar comprendido entre 6,5 y 9.
Y por último, pregunta que cuál es la importancia de mantener un pH dentro de los límites demarcados por el Ministerio de Protección Social, el, el anteriormente mencionado. Primero tenemos la salud pública, que este es crucial para la vida humana y su pH puede afectar la salud de la persona. Un pH incorrecto puede causar irritación en los ojos, la piel y el sistema gastrointestinal. Y se recomienda mantener el pH dentro de los límites establecidos para la seguridad del consumo humano. En efectos ambientales tenemos que este puede tener un impacto porque un pH demasiado bajo o demasiado alto puede dañar la vida acuática, alterar el equilibrio ecológico y se recomienda mantener el pH dentro de los límites permitidos. También ayuda a proteger la flora y fauna acuática y preserva la calidad de agua para el uso recreativo y de otras actividades. Por último, tenemos que es importante para la calidad de agua porque este puede afectarla. Un pH demasiado bajo o demasiado alto favorece el crecimiento de bacterias, así como de otros microorganismos. Se recomienda mantener el pH dentro de los límites permitidos para ayudar a garantizar la calidad de agua y prevenir la aparición de problemas relacionados con la contaminación microbiológica.